Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Vamos a empezar con el penúltimo módulo de la tarde, con el módulo de gineco. No decaigan, pero el aviso parroquial es que no va a haber break entre gineco y paliativo bueno, estamos muy acotados con el tiempo, así que espero que hayan tomado cafecito antes de entrar. Bueno, en este módulo tendremos como coordinadora a la doctora Higinia Cárdenes. Para los que no estuvieron en el módulo de gástrico y el público se renueva, la volvemos a presentar. Ella es profesora de oncología radioterápica, responsable de los servicios de ginecología oncológica y gastrointestinal, directora del servicio de braquiterapia ginecológica en el Hospital Presbyterian de Nueva York. Y tendremos como disertantes, en primer lugar, el doctor Gastón Lemois, ya lo tenemos instalado. Él es médico radiooncólogo, director médico del Instituto de Radiaciones Salta. Luego, la doctora Cecilia Ríos, que es médica residente del último año del Centro de Radioterapia de Anfunes de Córdoba. El doctor José Luis Asís, médico radiooncólogo, staff del Centro Oncológico Radiante de La Rioja. El doctor Emiliano Lisandrelo, médico radiooncólogo, staff de MEVA Terapia. Y el doctor Lucas Staringer, médico radiooncólogo, médico staff de MEVA Terapia y médico asociado al Hospital Italiano. Luego de las disertaciones se incorporarán como panelistas el doctor Juan Carlos Staringer, médico especialista en ginecología oncológica del Hospital Italiano, el doctor Gastón Reina, médico oncólogo clínico del Hospital Rivadavia, y el doctor Mauricio Luongo, médico especialista en radioterapia oncológica, a cargo de la Dirección Técnica General y Dirección de Braquiterapia y Radiocirugía del Consultorio de Oncología y Radioterapia COR de Montevideo, Uruguay. Doctor Lemois. Buenas tardes. Bueno, este año me toca hablar de patología prevalente. Históricamente hablaba de vulva, ovario. Esto lo considero que es como un ascenso, que me hagan hablar de cuello del útero. Basta de vulva. Bueno, este primer trabajo es un trabajo que busca demostrar la factibilidad de realizar SBRT con atezolizumab, un trabajo no randomizado. Esta es una parte de este trabajo, es una primera etapa de esta fase 2, de la fase 2. El Pembro se aprobó para el tratamiento de la enfermedad metastásica recurrente o persistente en todos los pacientes con PDL1 positivo con cáncer de cervix. La SBRT desde el 2018 y con el Saber Comet ya demostró un rol definido en el manejo de la enfermedad oligometastásica, y lo que ellos teorizaban era que podía haber una potencial sinergia entre la SBRT en estos pacientes con el tratamiento anti-PD1 que le da el atezolizumab. La hipótesis era que la atezo y SBRT iba a ser bien tolerada, iba a mejorar las tasas de control comparado con el atezolizumab solo en el manejo de esta patología. Así es como ellos diseñaron el trabajo. Fíjense, importante, fíjense acá la SBRT. Arrancaban haciéndola 24 Gray en 3 fracciones, una dosis que uno se cuestionaría, viendo dosis útiles para patología pélvica, viendo algunos esquemas de SBRT que utilizamos en próstata, impresiona hacer una dosis baja. Después, a los 7 días, el atezolizumab, y después hacían el seguimiento. Dame un segundito. Acá tenemos las curvas de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Fíjense, una sobrevida media a 11 meses no alcanzada, con una sobrevida 6 del 84%. Esta es una patología que en metastásico tiene una evolución tórpida. Estas pacientes se tratan habitualmente con quimioterapia, con bevacizumab, y en este momento estamos entrando a la era de la inmunoterapia en cérvix uterino. Ellos concluyeron que la atezolizumab y la SBRT se toleraban bien en primera línea de este fase 2. Las respuestas las evaluaron por el RECIST. Fíjense que este es un nuevo RECIST, es el RECIST de inmunoterapia, y vieron que tuvieron buenas respuestas, con respuesta parcial en el 23% de los pacientes.
enfermedad estable en el 31, encontraron respuestas objetivas en 2 pacientes, lo cual hizo que alcanzaran los criterios preplanificación, garantizando la segunda etapa de este estudio. Y están enrolando nuevamente en el MOFIT, o sea que pronto arrancarán con la segunda parte. Este segundo trabajo que me toca presentar es un trabajo sobre hipofraccionamiento moderado para cáncer de cérvix uterino localmente avanzado con quimioterapia concurrente. No se había hecho esto de manera prospectiva, es el primer trabajo de su tipo, esto es lo que nosotros habitualmente hacemos y tenemos un tiempo total de tratamiento que en general son 9 semanas y media entre la radioterapia externa y la braquiterapia posterior. Perdón, no era para ese lado. Bueno, ¿qué tenemos? El impacto en aumentar el tiempo total de tratamiento es que por cada día que nos demoramos más allá de esas 9 y media, 10 semanas, aumenta un 0,3 a un 1,6, para poner números redondos, 10 días de demora. En el más optimista de los casos, ese paciente perdió un 3% de posibilidad de control local. En la hipótesis más pesimista, esos 10 días son un 16% de pérdida de chance, para que después cuando comparemos cosas similares. Acá en Argentina, y creo que casi todo nos pasó después de la pandemia, hasta que las cosas se normalizaron, hay lugares donde todavía no están normalizadas ese embudo que teníamos con nuestros pacientes yendo a braqui 1 mes, 2 meses, 3 meses después de cuando les hubiera correspondido. Y aparte estos estudios obviamente muestran un detrimento en la sobrevida. Bueno, la radioterapia hipofraccionada, hay series retrospectivas que muestran un aceptable resultado clínico con tasas de control local en cáncer localmente avanzado de cérvix uterino utilizando estos fraccionamientos, 2,5 a 3 Gray por fracción. No se utilizó en la práctica, como dice acá, porque ¿qué pasa? El temor que todos hemos tenido anticipando que íbamos a tener una toxicidad exagerada. Pero hoy, teniendo herramientas de tratamiento mucho más sofisticadas que nos permiten alcanzar altas dosis de manera segura, a ellos les parecía que era razonable hacer un estudio de hipofraccionamiento moderado en esta patología. Y esta utilización iba a reducir el tiempo total de tratamiento en aproximadamente 2 semanas. Ellos lo que creían es que iban a tener un mejor control pélvico en pacientes en los cuales se anticipaba que el tiempo total de tratamiento se iba a prolongar fundamentalmente. Iban a reducir la carga en nuestros centros de radioterapia, la carga de trabajo, algo de lo que muchas veces nos quejamos, pero parece que la evidencia nos tiene que atropellar para decidirnos a implementar estos tratamientos, y en aquellos pacientes que iban a hacer braquiterapia en otro centro, facilitar una derivación oportuna. Bueno, me voy para atrás, ahí está. El objetivo primario es determinar la factibilidad y seguridad de este esquema de hipofraccionamiento moderado en términos de toxicidad aguda. El segundo, evaluar toxicidad tardía y los outcomes clínicos de control locorregional, sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Este estudio prospectivo intervencional de una sola rama, 50 pacientes, estadios 1B2 a 3C1, los trataban con quimiorradioterapia. La única diferencia es que la quimiorradio era hipofraccionada, lo demás no se modificaba. Este es el esquema del tratamiento, no hay absolutamente nada raro, acá lo vemos de una manera diferente, 3 semanas y media de tratamiento, 40 miligramos metro, misma dosis que usamos permanentemente. En aquellos pacientes con ganglios visibles hacían un boost por APPA sobre esos ganglios para evitar que fueran subdosados. Después se hacía este esquema en 4 fracciones de 7 grays a lo largo de 3 semanas y todo basado con imágenes, o sea, hacen la braquiterapia basada con imágenes y después hacían el follow-up para tener en cuenta los resultados. Resultados que tuvieron. Todos los pacientes completaron el tratamiento, cosa sumamente importante. Acá tenemos la distribución por estadios. El follow-up fue de casi 28 meses. Vieron que 32% de los pacientes tenían enfermedad residual al momento de la braquiterapia, el resto tenía respuesta completa. Se hizo la braquiterapia intersticial, como hace el doctor Jorge Sar, en 3 de los pacientes, los demás fue braquiterapia intracavitaria.
Si ustedes ven, las dosis acumuladas son dosis que habitualmente vemos en nuestros esquemas de tratamiento. Y acá tenemos, estas son las toxicidades. Las toxicidades no fueron menores, son un poquito más altas que las que nosotros vemos. Esta es más de grado 3 y este es más de grado 2, está mal la filmina. Las toxicidades tardías, gastrointestinal 12%, pero todas toxicidades, a pesar de que un poco altas, no les evitaron considerar que eran manejables y al haber completado todos los pacientes el estudio, a ninguno se le impidió por toxicidad completar el tratamiento planificado. 3 pacientes recurrieron y murieron por la enfermedad. Y después, la sobrevida libre de enfermedad a 2 años y 3 años, 92,7 y 92,7. A 2 y 3 años la sobrevida global, 94 y 90%. Es una sobrevida excelente. Acuérdense que acá estamos tratando también pacientes con estadios 3. ¿De acuerdo? No son todos pacientes seleccionados con 1B2, 2A. Fuerzas y limitaciones. Bueno, este es el primer estudio prospectivo para evaluar el rol de la radioterapia pélvica hipofraccionada en cáncer de cuello uterino. El follow-up decente, 28 meses. Hace falta más follow-up para ver toxicidad tardía. Era una sola rama. Bueno, esto es una debilidad, vías para la interpretación de los datos, pero concluyen que el esquema de radioterapia hipofraccionada es bien tolerado con toxicidades agudas y tardías aceptables y que tiene excelente control local. Que el tiempo total del tratamiento mejora el compliance de las pacientes, hace falta más follow-up para ver los datos de toxicidad, que la IMRT puede mejorar todavía las toxicidades, que fue algo que yo les mostré que eran un poco elevadas, y después dicen que se garantiza la realización de un estudio randomizado que compare este esquema con el fraccionamiento convencional que hacemos nosotros. Muchas gracias. Excelente, doctor, hasta cumplió con el tiempo. Muy bien. Doctora Ríos, le damos lugar. Creo que más bajito. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El primer trabajo que les voy a presentar esta tarde es el DRIVE, que es un estudio de cohorte multicéntrico y retrospectivo cuyo autor es Anupan Rishi, y es de radioterapia definitiva a altas dosis para el tratamiento de cáncer vulvar. Como sabemos, esta es una patología que es rara, infrecuente, se reportaron recientemente en el año 2022 6.000 nuevos casos en Estados Unidos, y en cuanto a la evidencia que tenemos de escalación de dosis de radioterapia, es bastante limitada, pero nos basamos en el GOG 205, que es un trabajo en Moore, que incluye 58 pacientes, que hizo una escalación de dosis del 20%, partiendo de la dosis que se utilizaba en el GOG 101, que era de 47.6 grays, la aumentó a 57.6 grays y se vio un incremento de la respuesta patológica completa del 31 al 50%. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es dosis dependiente, usando técnicas de radioterapia convencionales, y que un 70% de los pacientes pudieron completar el tratamiento planificado. También contamos con la experiencia de Moffitt, con un número menor de pacientes, de 26, que lograron un 80% de respuestas completas con una mediana de dosis de 65 grays. Como es la radioterapia definitiva una indicación rara, es difícil reclutar pacientes para los distintos trabajos, y hubo un intento de evaluarlos, pero fueron cerrados por un pobre reclutamiento, escasa acumulación de pacientes. Por lo tanto, partimos la base del GOG 205, que hasta el momento es el estudio más grande, con 58 pacientes, y que es un estudio multiinstitucional y colaborativo. Volviendo al DRIVE, incluyó pacientes con carcinoma de células escamosas de vulva que fueron tratados con IMRT o 3D, teniendo como objetivo principal el control loco regional, objetivos secundarios, evaluar la sobrevida global, el cumplimiento del tratamiento y la toxicidad y patrones de falla. Los resultados que se presentaron fueron preliminares, porque es un trabajo que aún se encuentra en curso.
Las principales características de las pacientes, con un seguimiento medio de 20 meses al momento, fueron la edad media de 61 años, el diagnóstico histológico de células escamosas en un 95% de los casos, un 75% de los pacientes eran estadios avanzados 3 y 4, un 40% de los pacientes presentaban compromiso de los ganglios linfáticos, un 37% tenían muestreo y disección ganglionar, el tamaño tumoral medio de 5 centímetros. La técnica que se utilizó con mayor frecuencia fue la IMRT. La dosis tumoral media que se aplicó fue de 64 grays y un 83% de los pacientes realizaron quimioterapia concurrente. ¿A quienes se les indicó radioterapia definitiva? A aquellos pacientes que rechazaban el tratamiento quirúrgico, que no eran factibles de cirugía, y a los que tenían tumores extensos. Lo importante de este trabajo es que un 88% de los pacientes lograron completar el tratamiento según lo planificado, un 63% requirieron soporte analgésico con narcóticos y un 35% de los pacientes durante el tratamiento tuvieron una pérdida de peso aproximadamente de 2,5 kilos. Se vio que tuvieron una respuesta completa local y regional a los 3 meses del 66% y el 57% respectivamente, y con respecto a la progresión de la enfermedad a los 3 meses local y regionalmente fue del 7 y el 5%. La curva de control locorregional, si bien la media no fue alcanzada, el control locorregional a los 2 años y a los 5 años fue del 63% y del 56% respectivamente. La sobrevida global a los 2 y a los 5 años del 71% y el 63%, y solo un 13% de los pacientes tuvieron metástasis a distancia, siendo el sitio más común de metástasis los pulmones. Hubo distintos factores que afectaron negativamente el control locorregional y ellos fueron la presencia de ganglios positivos, los estadios avanzados y la radioterapia dosis de menos de 64 grays. La toxicidad fue aceptable, un 40% de los pacientes presentaron toxicidad dérmica grado 3 y 4, pero al último seguimiento todas fueron resueltas y un 39% de los pacientes también presentaron estenosis vaginal. Entonces, este trabajo concluye que la radioterapia definitiva a altas dosis para el cáncer de vulva aumenta las tasas de control local y con un buen cumplimiento del tratamiento, que las toxicidades son dosis dependientes y aceptables a largo plazo, no hubo fallas geográficas y que el control locorregional se vio aumentado con respecto a los datos que teníamos del GOG 205 y recomienda fuertemente el uso de dilatadores vaginales para mejorar la toxicidad que tuvieron de estenosis. El siguiente trabajo evalúa el impacto de la radioterapia externa pélvica o braquiterapia vaginal adyuvante en pacientes con diagnóstico de carcinosarcoma uterino en estadios tempranos. El carcinosarcoma uterino representa un bajo porcentaje de los cánceres de útero, pero dado su mal pronóstico y evolución mala, produce un 15% de las muertes por cáncer uterino. El tratamiento primario es el quirúrgico, pero no tenemos consenso o datos de cuál sería el tratamiento adyuvante óptimo. Hay distintas modalidades de aplicar radioterapia, una de ellas es la radioterapia externa y braquiterapia vaginal. Sin embargo, tampoco contamos estudios que comparen ambos o cuáles serían los esquemas de fraccionamientos ideales de la braquiterapia. Este estudio es un estudio retrospectivo de un único centro que evalúa, ¿no?, la radioterapia con la braquiterapia vaginal en distintos escenarios de fracciones de braqui. Incluyó 98 pacientes con estadios 1 y 2, los dividió en 3 grupos, con un N equilibrado entre los 3. El primer grupo recibió quimioterapia más radioterapia externa a una dosis de 45 a 50 grays, teniendo en cuenta que algunos de ellos recibieron BUS de braquiterapia vaginal en fracciones de 2 a 4 con dosis de 10 a 18 grays. Otra rama hizo quimio más braquiterapia vaginal
a esquemas de 3 o 6 fracciones en 21 o 24 grays, y la última rama hizo radioterapia sola, ya sea radioterapia externa, que fueron 18 pacientes, o braquiterapia vaginal, que fueron 11. Las principales características de los pacientes: una edad media de 60 a 70 años, la mayoría, el 65%, eran estadios 1A. Importante también tener en cuenta que la mayoría no tenían citología positiva, el 90% tenían un sampling ganglionar. La principal modalidad de radioterapia empleada fue la 3D y el régimen preferido de braquiterapia empleado fue en 3 fracciones. Con respecto a los resultados, se vio en las curvas que la quimioterapia más la radioterapia externa aumentaba la sobrevida libre progresión comparado con la radioterapia sola, pero no cuando se lo comparaba con la quimio más la braquiterapia. En términos de recurrencia locorregional, el grupo que hizo quimioterapia más braquivaginal presentó 4 recurrencias vaginales, 3 recurrencias ganglionares pélvicas y una en los tejidos blandos pélvicos. Entonces, este trabajo concluye que en este grupo de pacientes, hasta el momento, son los datos retrospectivos más grandes que tenemos, y que al hacer quimioterapia con radioterapia adyuvante se mejoran los resultados comparados con la radioterapia sola, pero no cuando la comparamos con la quimio o con la braqui. Hubo 5 recurrencias vaginales en los pacientes que fueron tratados con braquivaginal, lo que sugiere que la braquiterapia sola, a estas dosis que se emplearon en el estudio, podrían no haber sido suficientes. Como habíamos mencionado, utilizaron 3 fracciones en 21 grays o 6 en 24, y que la braquiterapia vaginal no se asoció significativamente a los diferentes resultados entre los pacientes. Es un trabajo que tiene varias limitaciones y que aún necesitamos estudios prospectivos y más largos para poder dilucidar y determinar cuál sería el tratamiento más apropiado adyuvante en este grupo de pacientes. Muchas gracias. Doctora Cis, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar de dos trabajos. El primero de ellos es un estudio de Stanford de mejoría en los resultados con radioterapia adyuvante en cáncer de endometrio con el estadio temprano con expresión anormal de beta-catenina. Los pacientes con cáncer de endometrio sin enfermedad metastásica generalmente tienen un pronóstico favorable, pero aún existe un subgrupo de pacientes que presenta pobres resultados oncológicos. El Atlas Genómico del Cáncer describe 4 subgrupos moleculares distintos, cada uno de ellos con su significancia pronóstica. La mutación de beta-catenina ocurre predominantemente en el subgrupo de bajo número de copias. Este estudio tuvo como objetivo determinar si el agregado de radioterapia adyuvante seguida de la cirugía mejora el control local en pacientes con estadio temprano de cáncer de cuello uterino con expresión anormal de beta-catenina. Para ello se incluyeron pacientes con estadio 1 y estadio 2 de cáncer de endometrio tratados entre el 2009 y 2021 que fueron sometidos a cirugía y que tenían una disponibilidad de la expresión de beta-catenina. En ellos se evaluó la recaída local, la recaída regional, las metástasis a distancia y la sobrevida global. Acá podemos ver las características de los pacientes, donde podemos observar que hasta el 37,6% de los pacientes presentaba expresión anormal de la beta-catenina. También se relacionó esta expresión anormal con el subtipo sin perfil molecular específico. No hubo relación entre si hicieron radioterapia o no, pero sí se observó que los pacientes con expresión anormal tuvieron la tendencia a realizar mayor braquiterapia. Luego, en cuanto a los resultados, con una media de seguimiento de 23.8 meses, se observó que no hubo diferencias en cuanto a la sobrevida global, la recurrencia regional, la metástasis a distancia, pero sí se observaron 15 recaídas en la cúpula vaginal. Esto representó un 3,8% de los pacientes con expresión wild type de beta-catenina versus el 12,5% de aquellos que tenían la expresión anormal de beta-catenina, lo cual fue significativa estadísticamente.
Luego, analizando el subgrupo puntual de aquellos con expresión anormal de la beta-catenina, se vio que los pacientes que hicieron radioterapia, ninguno de ellos presentó recaída en la cúpula vaginal, mientras que los que no hicieron radioterapia la presentaron hasta en un 17.5% de los casos, lo cual también fue estadísticamente significativo, y cabe aclarar en este caso que no hubo diferencias en la modalidad de radioterapia empleada, si fuera radioterapia externa, braqui o ambas. Por lo tanto, concluyeron que el cáncer de endometrio de estadio temprano con expresión anormal de la beta-catenina tiene una alta tasa de recurrencia vaginal y en estos pacientes debería considerarse la radioterapia como un tratamiento adyuvante. El segundo trabajo es un trabajo del estudio de la heterogeneidad del microambiente del cáncer de cuello uterino HPV negativo y sus implicancias terapéuticas. Bueno, el cáncer de cuello uterino es una enfermedad ginecológica común que tiene una alta tasa de mortalidad. Se trata principalmente con la radioterapia, pero aún existe entre un 10 y un 40% de pacientes que fallan en su tratamiento. Esta falla se debe principalmente a la gran heterogeneidad del tumor y de su microambiente. Sin embargo, el microambiente de los pacientes HPV negativo aún es pobremente entendido. Este estudio tuvo como objetivo entender a nivel unicelular el tumor y su microambiente tumoral y explorar el potencial inmunológico del microambiente. Para ello, se tomaron muestras de pacientes con cáncer de cuello uterino HPV negativos y se los dividió en dos partes. Por un lado, se preparó una suspensión unicelular para secuenciación de ARN unicelular, y por otro lado, las muestras fueron congeladas y fijadas para secuenciación de ARN de la transcripción del transcriptoma espacial. Acá está el diseño de cómo hicieron. Y podemos ver en cuanto a los resultados que se obtuvieron alrededor de 9.000 tipos celulares, 9.000 células, las cuales fueron agrupadas en 15 subtipos celulares diferentes, 6 subtipos celulares de células epiteliales, 2 subtipos de fibroblastos, 2 subtipos de macrófagos, 3 subtipos de células T, un subtipo celular de células plasmáticas y un subtipo de células endoteliales, viendo que hubo una mayoría muy importante de células epiteliales que constituían hasta el 90% del tumor. Otras características también de los grupos celulares. Se vio que las células epiteliales tenían una alta variación del número de copias y además una gran expresión del P63, por lo cual concluyeron en que todas las células epiteliales fueron tumorales. En el mapeo espacial unicelular del microambiente se observó, como dijimos anteriormente, que el 90% del tumor estuvo formado por células tumorales. Algunas pocas células inmunológicas estuvieron esparcidas en la matriz intercelular y los fibroblastos asociados a cáncer y las células endoteliales se encontraban distribuidos alrededor de los vasos sanguíneos. En cuanto a las características y la heterogeneidad de las regiones, se puede observar también una elevada hipoxia y glucólisis en las áreas alejadas de la vasculatura, un elevado metabolismo perivascular y se observó además uniones adherentes y una matriz celular densa y estrecha que limitaba la infiltración de células inmunes. En cuanto a la comunicación entre el tumor y las células del microambiente, se detectaron principalmente dos pares de receptores ligadores. Uno es el SPP1-CD44 y el nectina-2 TIGIT también. Mientras que los fibroblastos asociados a cáncer se comunicaban con las células tumorales a través de colágeno y glicoproteínas para promover la adhesión y la migración celular. Por lo tanto, concluyeron ellos que este microambiente estaba formado hasta en un 90% por células tumorales, que los fibroblastos asociados a cáncer formaban adhesiones intercelulares estrechas que prevenían la infiltración de células inmunes y que las células inmunes presentes en este microambiente se encontraban inmunosuprimidas, lo que le dio la característica de un tumor frío, que el receptor ligador nectina-2 TIGIT fue un regulador clave en la supresión de las células T, mientras que los macrófagos con polarización M2 mediante la vía SPP1-CD44 promovieron este ambiente inmunosupresor. Por lo tanto, es necesario continuar investigando el mecanismo antitumoral y el mecanismo de regulación de este microambiente, utilizando principalmente como target al TIGIT y al SPP1,
para desarrollar anticuerpos anti-TIGIT y anti-SPP1. Bien, muchas gracias. Doctor Lisandrelo. Buenas tardes, gracias Satro por la invitación. Bueno, el trabajo que vamos a ver ahora es sobre el rol de las células circulantes tumorales como potencial factor pronóstico y predictivo en el cáncer cervical. ¿Cuáles son los objetivos? Por un lado, describir células raras circulantes como son las células tumorales circulantes, identificar el rol que éstas tienen en el cáncer cervical localmente avanzado y cuál sería la siguiente investigación necesaria para caracterizar su rol como factor pronóstico y predictivo, a la vez de reconocer el valor de un biomarcador en sangre periférica como una herramienta de valoración clínica de respuesta. Por un lado, sabemos que con el advenimiento de la vacuna contra el virus HPV, la incidencia de cáncer cervical ha ido cayendo notablemente en los países del primer mundo, pero en los países de ingresos medios y bajos todavía la incidencia sigue siendo alta y un problema de salud pública. Entonces cabe preguntarse, ¿hay algún potencial biomarcador que pueda ayudarnos a identificar pacientes que podrían beneficiarse de un paradigma de tratamiento diferente o que nos permita monitorear la evolución de la enfermedad? Puntualmente, ¿podría la biopsia líquida ayudarnos a identificar y monitorear pacientes con cáncer cervical avanzado? Sabemos que la célula tumoral circulante es un factor pronóstico, sobre todo de enfermedad metastásica, en escenarios como es cáncer de mama, próstata, páncreas, cáncer colorectal o, por ejemplo, pulmón, células pequeñas, pero la bibliométrica respecto de lo que es el cáncer cervical todavía es bastante escasa. Entonces, la hipótesis que se plantea es, ¿podrían estas células raras circulantes ayudarnos, servirnos como indicador de enfermedad residual o recurrente en algún punto temprano de la enfermedad? ¿Podemos capturar estas células tumorales circulantes, dado su baja concentración en sangre? ¿Hay algún rol de estas células o de otras células raras circulantes, algún papel en lo que sería el pronóstico del cáncer cervical avanzado? Entonces, este grupo realizó un estudio exploratorio de una sola rama, prospectivo, donde se incluyeron pacientes con cáncer cervical no metastásico y que hayan recibido quimio y radioterapia definitiva. Entonces lo que se hizo fue tomar muestras de sangre al inicio del tratamiento, mitad del tratamiento, al final, al mes y a los 3 meses de haberlo terminado, y se analizaron con un sistema de conteo de células circulantes como es el sistema EnSight de Axon. ¿Cómo se definieron a las células tumorales circulantes? Tenían que cumplirse estas 3 características, ¿sí? Por un lado, la célula tumoral es una célula nucleada, entonces tenía que marcarse el núcleo con este marcador que es diaminofenilindol, que es un marcador que marca en azul fluorescente al ADN, pero en sangre tenemos en circulación otras células que son nucleadas, como son los leucocitos. Entonces, estas células tumorales a la vez tenían que ser negativas para marcadores de glóbulos blancos. Y finalmente necesitamos un marcador tumoral, que en este caso fue citoqueratina, que sabemos que es un marcador de tumores derivados del epitelio. Acá hay un ejemplo de cómo se podría ver una célula que cumpliera estas 3 características. Entonces, este es un estudio que está en curso, de momento tiene reclutados 23 pacientes, podemos ver que predominantemente tenemos carcinoma escamoso seguido de adenocarcinoma en una proporción muy similar a la que vemos normalmente. Predominantemente de momento tenemos pacientes FIGO2 y FIGO3 como los más predominantes. ¿Y qué podemos ver hasta ahora? Podemos ver, acá tenemos en este histograma todos los pacientes que han dado positivos para células circulantes, los que han dado negativos, y podemos ver que de momento en el grupo donde las células circulantes son positivas, estamos viendo un mayor número de pacientes con recurrencia y que lo que nos muestran en rojo, un exceso de muertes respecto del grupo que tiene células circulantes negativas. Y acá lo que podemos ver es que en lo que sería la sobrevida libre de recurrencia, en azul los pacientes que son células negativos todavía no alcanzaron la mediana como sí lo hicieron los pacientes que tienen células positivas. Entonces,
¿Qué se puede concluir de momento? Que este sistema InSight de Addson permite identificar células tumorales circulantes en una cohorte de pacientes de cáncer cervical, que hasta ahora la presencia de estas células viene mostrando que en pacientes con cáncer cervical localmente avanzado, que hayan recibido quimio y radioterapia, tienen peores resultados que las pacientes que no tienen a las células tumorales circulantes, incluyendo mayores recaídas y menor sobrevida. Y finalmente, que estos resultados lo que indicarían es que potencialmente hay un papel como factor predictivo y pronóstico de las células tumorales circulantes que nos ayudarían a seleccionar pacientes en los que deberíamos intensificar el tratamiento. Muchas gracias. Doctor Staringer. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la invitación de Satro para participar. Y bueno, para cerrar el módulo de gineco, les voy a presentar el abstract número 61 sobre el rol del ADN libre de célula circulante como un biomarcador predictivo para pacientes con cáncer de cuello uterino que han realizado tratamiento definitivo con quimioradioterapia. Este es un trabajo que viene en algún punto como a complementar la información que brindó recién el doctor Lisandrello sobre el rol que tenía la célula circulante, tumoral circulante. Bueno, aquí lo que van a evaluar es el ADN libre de célula circulante. Sabemos que el cáncer de cuello uterino es el más común dentro de la patología maligna ginecológica y representa la cuarta causa más frecuente a nivel mundial. Lamentablemente, un porcentaje muy elevado de pacientes se diagnostican inicialmente en un estadio localmente avanzado. Lamentablemente, no siempre las pacientes que logran un control pelviano se traducen con un beneficio en la sobrevida y la biopsia líquida se presenta como un método prometedor para poder evaluar como un factor predictivo el riesgo de recurrencia. El ADN libre de célula circulante básicamente son fragmentos de ácidos nucleicos que ingresan al torrente sanguíneo y que se generan durante la apoptosis o la necrosis de las células. Son de fácil acceso por sangre periférica y se puede usar como biomarcador para el diagnóstico precoz del cáncer, para el pronóstico o para el seguimiento del tratamiento. Como objetivos, este trabajo se planteó evaluar los niveles circulantes de ADN libre de células circulantes en aquellas pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado y correlacionar dichos valores con la respuesta, ¿sí?, al tratamiento. Este es un estudio prospectivo, observacional, monoinstitucional, que como criterio de inclusión requería que las pacientes tengan confirmación histológica de cáncer de cervix, estadios 1B2 a 4A. El tratamiento que se llevó a cabo fue quimioradioterapia, donde la radioterapia externa se realizó con técnica tridimensional conformada o con intensidad modulada a una dosis total de 46 grays en fraccionamientos de 2 gray por fracción, seguida de braquiterapia de alta tasa de dosis hasta alcanzar un EQ de 2 de más de 80 grays, concomitante con quimioterapia cisplatino 40 miligramos metro cuadrado día. Luego se hizo un seguimiento a los 3 y a los 6 meses con el dosaje del ADN libre de célula circulante. También se hicieron seguimientos cada 3 meses con el examen clínico y con imágenes, principalmente con resonancia magnética, donde se aplicaron los criterios RECIST para su evaluación. En cuanto al procesamiento de la muestra, se realizó la extracción de la muestra de sangre periférica, se la colocó en tubos con EPTA y se lo centrifugó a 800 G durante 10 minutos. Luego el sobrenadante se trasvasó a otro nuevo tubo de 10 mililitros y se volvió a centrifugar a 1600 G otra vez por 10 minutos. Y el remanente plasmático se fragmentó y se congeló, digamos, se llevó a menos 80 grados centígrados para finalmente, mediante kits comerciales para detección de ácido nucleico circulante, detectar el ADN genómico. En cuanto a los resultados, se incluyeron 22 pacientes, de las cuales el 90% eran carcinomas escamosos y un 10% eran adenocarcinomas. El estadio principal detectado fue el estadio 2, con un 50% de los casos. Y en cuanto a la concentración de ADN libre de células circulantes pretratamiento, como podemos ver, las concentraciones eran mayores en los estadios, más avanzados, eran un poco más elevados.
Aquí vemos la distribución de las 22 pacientes que se incluyeron en el trabajo en cuanto a los distintos estadios. Podemos ver que de las mismas, el 68% se pudo detectar niveles de ADN libre de célula circulante, con un promedio de base de 69 nanogramos por mililitro. Y luego, en la evaluación a los 6 meses post-tratamiento, podemos ver cómo ese promedio bajó de forma significativa a 0.45 nanogramos por microlitro con una P menor al 0.001. En cuanto a la evolución de cómo fue progresando, no hubo diferencias, o sea, fue significativa la disminución del ADN de células circulantes tanto por histología como por grado de diferenciación tumoral, al igual que también fue significativo el descenso sin importar el tamaño de inicio que tenía el tumor. En cuanto a la respuesta, podemos ver que el nivel promedio de inicio, de base del ADN de célula circulante en aquellas pacientes que lograron respuesta completa fue menor que aquellas pacientes que después resultaron presentar fallas. Y lo mismo, post-tratamiento, podemos ver cómo la concentración de ADN células circulantes fue menor post-tratamiento en las que lograron respuesta completa respecto de aquellas que presentaron fallas. Entonces, podemos ver que fue significativo ese descenso de ADN libre de célula circulante y que hay una correlación entre la respuesta a la enfermedad en base a los valores de ADN circulante. Las limitaciones de este trabajo es que es un trabajo monoinstitucional, simple, con una muestra pequeña, en donde solamente el seguimiento se llevó a cabo con la valoración y la detección de ADN libre de células circulantes y no se contaba con información genética de las pacientes. Como conclusión, los niveles de ADN libre de células circulantes se correlacionan con el tamaño de la enfermedad de inicio. También hay una correlación directa en cuanto a los pacientes y el grado de respuesta que presentan al tratamiento y podría llegar a utilizarse como un subrogante para predecir recaídas tempranas. Muchas gracias. Bueno, invitamos a los panelistas a sumarse al módulo. Doctor Luongo, doctor Staricher. Doctor Reina. Sí. Doctora Higinia, no sé si está conectada. Hola, buenas tardes, sí, estoy aquí. Buenas tardes, ¿cómo le va, Doc? Un placer que pueda Muy sumarse. bien. Un placer que pueda sumarse al módulo. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora Bruno. Actually, es doctora Brun, a ver si aprendo a pronunciar bien. Disculpe. Y gracias de nuevo a Satro por haberme dado la oportunidad de estar aquí con usted. Como decía anteriormente en la otra sesión, bueno, siempre es más conveniente estar ahí en persona que no estar de forma virtual y poder saludarles a todos directamente. Bueno, en el módulo ginecológico hemos asistido a la presentación de un número de abstracts de forma magnífica y yo lo que voy a hacer esencialmente es de alguna manera empezar la discusión en torno a los mismos y ver cuál es la opinión del panel en cuanto a estas tres localizaciones de cáncer de cervix uterino y cáncer de vulva y estas son el sumario de las presentaciones en el cáncer de cervix. Dos presentaciones terapéuticas, digamos, y luego otras tres presentaciones muy interesantes en lo que se refiere a predictores biológicos del pronóstico. Sin más, la primera presentación que se ha hecho por el doctor Lemoine es la utilización de hipofraccionamiento
segundo que esto. La utilización de hipofraccionamiento en pacientes con cáncer de cuello uterino. Cosas a destacar serían, bueno, el fraccionamiento que se ha utilizado. Esta es una fase 2. No sé dónde han hecho la fase 1 y cómo han llegado a ese tipo de fraccionamiento. Se utilizó 3D. Y luego el resto es bastante estándar con platino semanal. El número de ciclos de platino, como cabría esperar en un régimen de 3 semanas, es siempre inferior a lo que se da de forma habitual. Tiene un buen seguimiento, pero lo que hay que señalar es que el grado de toxicidades agudas y el grado 3 o mayor, y yo lo corregí porque en la diapositiva inicial dice grado 2 y el grado 2 es el que está debajo. Este es grado 3. Como ven, tenemos un grado 3 o mayor de toxicidad aguda del 26%. Y otro tanto entre el 10-15% de toxicidad grado 3 hematológica. Y en lo que se refiere a la toxicidad tardía, la toxicidad tardía gastrointestinal del 12% de grado 2 o mayor, que como saben bien, el grado 2 o mayor de toxicidad está asociado con la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, como primera pregunta, pues sería cuáles son las ventajas y las limitaciones que los radioterapeutas en el panel, fundamentalmente el doctor Lemoyne, ven en lo que se refiere a la implementación de regímenes de hipofraccionamiento en el tratamiento definitivo de cáncer de cervix. Y dado el alto índice de toxicidades agudas, cree que sería más apropiado utilizar intensidad modulada. A mí me sorprendió el hecho de que son capaces tienen la capacidad, no digamos que son capaces, tienen la capacidad de hacer alta tasa de dosis guiada por imagen, y sin embargo en un régimen de hipofraccionamiento como este no utilizan intensidad modulada, pero sí que hacen, aún así hacen bus secuencial tridimensional, y quizás ello haya podido contribuir al grado de toxicidad. Y luego la siguiente pregunta que se plantea, indudablemente es una fase 2, y con esto tendríamos suficiente evidencia como para aplicarlo a la práctica diaria, o en qué condiciones particulares podría ser utilizado. Bueno, dentro de las ventajas, la comodidad de acortar la duración del tratamiento, como mencionábamos, bajar la carga de trabajo, aumentar el cumplimiento para las pacientes. Vimos altas tasas de respuesta, relacionándolo con la segunda pregunta sobre lo elevado de las toxicidades agudas. Sí, por supuesto, creo que podríamos llegar a trabajar bajando los volúmenes, recibiendo altas dosis y mejorar la toxicidad de esa manera, por lo cual, en caso de ser posible, sí utilizaría un tratamiento IMRT. Hemos tenido durante algunos años que a los países del tercer mundo, dentro de su curva de aprendizaje, les aconsejaban ir lentamente hacia un sistema de IMRT, pero bueno, hoy se podría hacer. Y si hay evidencia suficiente, es un trabajo corto, prospectivo. Todavía no creo que sea suficiente, aparte están estas toxicidades altas, y sí encuentro toda una serie de situaciones en las cuales uno se podría plantear su utilización relacionado con la presentación, el poder aumentar el compliance, disminuir la carga de trabajo, hacer derivaciones oportunas a braquiterapia. Me parece que sería como algo a tener en cuenta antes de tomar una decisión. ¿Algún otro comentario antes de seguir? ¿Cómo, Higinia, me repetís? No, preguntaba que si había algún otro comentario del panel. Veamos cuál es el nivel 1 de evidencia en el uso de intensidad modulada. Por el momento, como saben, tenemos solamente nivel 1 de evidencia en útero y en cervix en el tratamiento adyuvante. El ArchaeoG 1203 y el PARSER, que es un estudio indio, ambos
demostraron que no solamente, y eso está incorporado dentro de las guidelines de ASTRO, o sea, para el tratamiento adyuvante, intensidad modulada es preferible con el objeto de disminuir las toxicidades de grado 2. De ahí la justificación de si se va a implementar, quizás sería conveniente implementarlo con intensidad modulada en el régimen definitivo. La Universidad de Chicago, en el tratamiento adyuvante, está ahora investigando, y nosotros participamos en Cornell de este estudio. Es una fase 1 o 2, por eso preguntaba dónde estaba la evidencia de la fase 1, porque en realidad no he podido encontrar en el tratamiento definitivo con hipofraccionamiento, pero en tratamiento adyuvante ahora mismo se está llevando a cabo una fase 1 de 2 de escalación de la dosis, y esto es sin quimioterapia, en pacientes con cáncer de útero y cervix, y el nivel 1 que se eligió es de 44 grays en 20 fracciones, y de ahí, como ven aquí, el de 16 fracciones es el nivel de dosis 3. De ahí que me preocupe un poco que en este estudio se esté utilizando 42 grays en 16 fracciones sin haber tenido suficiente información en lo que se refiere a dosis más bajas por fracción, sobre todo cuando se combina con quimioterapia. Pero entiendo que es un punto válido y que todos nos vamos dirigiendo hacia el hipofraccionamiento con el objeto de intensificar los tratamientos y disminuir la duración de los mismos. En lo que se refiere a la utilización de intensidad modulada, ¿por qué la pregunta de intensidad modulada? Bueno, sabemos que intensidad modulada se ha puesto de manifiesto como una modalidad que es relevante en lo que se refiere a disminuir no solo la toxicidad intestinal, sino en cáncer de cervix definitivo, fundamentalmente la toxicidad hematológica debido a la posibilidad de preservar médula ósea. Y esto se puso de manifiesto en un estudio que es un estudio multiinstitucional de 83 pacientes, publicado ya hace más de 5 años, con intensidad modulada, con boost simultáneo de los ganglios positivos, que es lo que en la actualidad yo estoy haciendo, seguido de HDR con Image Guidance. Y los resultados, como pueden ver aquí, la incidencia de cualquier tipo de toxicidad, toda global, fue del 26.5%. La toxicidad grado 3 hematológica y gastrointestinal fueron del 19 y del 12%. Y esto es con intensidad modulada y un fraccionamiento más estricto, o sea que es prácticamente el mismo nivel que ellos están viendo en este estudio pequeño que hemos visto, pero incluía también pacientes con afectación retroperitoneal periaórtica. Y en el momento actual se está llevando a cabo un estudio que ya es un poquito más complejo, en el que se trata de, incluso con el objeto de hacer protección de la médula ósea, se hace una fusión con un PET, el CT, y tratar de obviar las porciones de la médula ósea en los ilíacos, en las crestas ilíacas, en las que hay mayor actividad de la médula. Entonces creo que como sumario se puede hacer que bueno, los resultados que se presentan son bastante elocuentes. Habría que confirmarlo en ensayos mayores, y yo creo que deberíamos esperar un poco más para conocer mejor cuál es el grado de toxicidad tardía, si empeora cuando se utiliza 3D versus IMRT. El siguiente trabajo, también presentado por el doctor Lemoyne, es la utilización de atezo y radiación estereotáxica ablativa, una fase 2 con solamente 13 pacientes que fueron evaluables, y ya comentó él, la nueva manera de hacer la evaluación de respuesta de inmunológica, que es el IR-RECIST.
Y en realidad lo que trata de determinar es el índice de respuesta en las lesiones que se han tratado, fundamentalmente en las que están fuera de los volúmenes de tratamiento. Y de ahí que yo creo que haya sido la razón por la que han utilizado esta dosis relativamente baja de 24 grays en 3 fracciones, que nuestro grupo, Formenti y otros, han publicado mucho sobre el tema en lo que se refiere a la capacidad inmunológica inducida por la irradiación. La pregunta, bueno, ya sabemos que lo ha comentado el doctor Lemuel, que este es un trabajo pequeño de 13 pacientes. ¿Y qué opina usted? Porque sabemos ahora, y lo sabemos también en Cornell, que sí, efectivamente, dosis tan bajas como 8 grays en 3 fracciones es capaz de inducir una respuesta inmunológica, pero ahora la tendencia es, en nuestro centro es utilizar, de hecho, dosis ablativas. Y las dosis ablativas por encima de 9-10 grays. Entonces, ¿qué opina de relación de la dosis en combinación con atezolizumab? Y luego un comentario sobre la evaluación de respuestas, la manera en la que se han evaluado las respuestas en este caso. ¿Podría comentar al respecto? Sí. Bueno, las dosis utilizadas son bajas, principalmente esta era la primera rama de este fase 2 y habilita a hacer esta segunda rama donde se van a elevar las dosis de SBRT. Es el temor también a toxicidad desconocida. La toxicidad mediada por inmunoterapia está todavía por verse. Nosotros como radioterapeutas tenemos que empezar a educarnos en esto. No es como la toxicidad que vemos habitualmente que se va dando con el correr de los días, sino al ser mediada por inmunidad podemos confundir la astenia que veíamos habitualmente en nuestros pacientes con pacientes que estén haciendo hipotiroidismo, que estén haciendo otros cuadros de toxicidad alejados de la zona en la cual estamos haciendo el tratamiento. Entonces, bueno, yo creo que esas dosis bajas tienen que ver con el cuidado de que era la rama para decir, bueno, desde acá podemos comenzar. Y después la evaluación de respuestas también, que nos tenemos que empezar a preparar para incorporar esta herramienta. Hoy nosotros ya entendemos cómo funcionaban cosas que para nosotros eran un misterio, el efecto abscopal, el efecto bystander. Bueno, hoy la inmunoterapia nos obliga a incorporar estas herramientas, utilizarlas cotidianamente, no tenerles miedo, pero sí tenemos que ser mucho más clínicos de lo que capaz estábamos acostumbrados a hacer en búsqueda del diagnóstico temprano de estas toxicidades. Y como saben, IR Resist permite una cosa importante, que es la distinción entre progresión y pseudoprogresión, que con frecuencia vemos en pacientes en los que utilizamos radioterapia ablativa en combinación con inmunoterapia. Y entonces, algo que nos ha ayudado fundamentalmente es a no interrumpir el tratamiento con inmunoterapia subsecuente debido solamente a los cambios radiológicos que se producen en la lesión tratada. El doctor Gastón Reina, ¿podría comentar en el papel actual de immune checkpoint inhibitors en cáncer de cervix? Hola, ¿cómo está? Por supuesto. Bueno, a ver, en Argentina la inmunoterapia en cáncer de cervix es uno de los tratamientos disponibles y estándar aprobados para el inicio de primera línea en aquellos pacientes PDL1 positivos. En segunda línea, no necesitamos el PDL1, al igual que la aprobación de FDA. Y, a ver, la experiencia en Argentina es que hoy, dependiendo de la accesibilidad del paciente, del sistema de salud, es la opción terapéutica al inicio de la enfermedad avanzada. Si es esa su pregunta. Ahora, en cuanto al trabajo de atezolizumab, en especial lo que me sorprende es la evidencia del sinergismo de potenciación existente entre atezolizumab y la radioterapia, pese a que la dosis de radioterapia es baja. Porque si analizamos
el fase 2 de pembrolizumab, creo que fue el Checkmate 145, que bueno, eran muchos más pacientes, eran 98 pacientes, progresados al menos a una línea de tratamiento, por lo tanto los pacientes eran parecidos a estos, no oligometastásicos. La tasa de respuesta global con anti-PDL1 fue de un 16%. Con radioterapia, la tasa de respuestas globales supera el 50%, por lo tanto es un muy buen mecanismo para pensar en un futuro para realizar un fase 3. Y yo creo que ese es un aspecto importante y quizás los números difieren porque la evaluación de respuesta se hizo de forma distinta. En este caso es la respuesta inmunológica, mientras que en el Pembro es la respuesta por RECIST, que en realidad utiliza 2 diámetros mayores del tamaño tumoral. Bien. Gracias por hacer ese comentario, porque por eso yo creo que es importante en este trabajo, y lo que ha dicho el doctor Gastón es que vamos a tener que acostumbrarnos a utilizar este tipo de respuestas como en hígado después de la irradiación ablativa. Sabemos que RECIST no es una buena manera de monitorizar la respuesta tumoral y por ese motivo se creó el Modified RECIST. Aquí vemos el estudio que comentaba el doctor hace un minuto, en el que este estudio viene fundamentalmente de la Universidad de Chicago, en el que las dosis de SBRT son dosis ablativas, no son dosis de inducción de inmunogenicidad, y se utilizaron de 30 grays a los pacientes que tenían metástasis óseas, 50 para mediastinos centrales, 45 para pulmón periférico. De hecho, las dosis están al revés, son 50 para tumor periférico pulmonar, hígado, y 45 para centrales. Y como ven, aquí están los resultados. Y el índice de respuestas objetivas fue del 13%, y con la media mínima media de seguimiento para toxicidad fue solamente de 6 meses, lo cual para hígado es un poco corto. Y bueno, la medida de supervivencia, como vemos en pacientes que han sido tratados de forma intensa con muchos modalidades previas. Pero lo importante es que vemos otra vez que con el PD-1, igual que con el PD-L1, el régimen es bien tolerado, tiene toxicidad aceptable y es eficaz. Luego tenemos tres presentaciones que llamamos de predictores biológicos. El primero, muy interesante, que intenta definir cuáles son las características del HPV negativo en cáncer de cervix y por qué estos pacientes generalmente van o responden de forma más desfavorable que los pacientes con HPV positivo. Y lo que se ha comentado, que ha sido una discusión muy elegante, la que ha hecho el doctor Aziz. Estos son tumores fríos en los que actuar con inmunoterapia sería un factor importante para inducir la respuesta inmunitaria. Y bueno, ella ya comentó los diferentes factores que influyen en el pronóstico más desfavorable de estos tumores. Y la pregunta que se nos plantea, bueno, ¿cómo aplicar esto de forma a la clínica práctica? ¿Conoce de tratamientos anti-TIGIT y si los hay en investigación? La pregunta va también para el doctor Reinas, si podría comentarnos brevemente cuál es la situación actual en el uso de estas drogas. Puntualmente tratamientos anti-TIGIT exclusivos no encontré. Encontré
en asociación sinérgica con otros anti-PDL1 como pembrolizumab o atezolizumab en unos trabajos en cáncer de pulmón, carcinoma escamoso de pulmón, pero bueno, ahí se está investigando esto. Son los que encontré puntualmente anti-TIGIT, solo no encontré y no referido a cuello uterino, sino en sinergismo para cáncer de pulmón. No sé, el doctor Reina si sabe. ¿Ah? Pero bueno, están en desarrollo. Sí. Doctor Reinas, ¿tenía usted algún comentario que hacer o no? No, desconozco también algún tratamiento en investigación con anti-TIGIT. Luego tenemos otros dos predictores, potencialmente predictores biológicos, que es el papel de las células tumorales circulantes, y no solamente como factor predictivo de respuesta, pero también como un factor pronóstico, como se ha comentado anteriormente. La hipótesis del trabajo fue esencialmente si la presencia de células tumorales circulantes podría de alguna manera indicar la presencia de enfermedad residual o la probabilidad de tumor recurrente. Y luego si hay algún papel desde el punto de vista clínico para poder capturar esta población de una manera más eficaz. Se comentaron cuál es la significación o el significado de las CTCs, peor pronóstico, mayor índice de recidivas locorregionales, disminución de la supervivencia libre de enfermedad. La cuestión que se plantea sería cómo ve en la actualidad el papel de células circulantes tumorales en cáncer de cervix. El concepto de biopsia líquida es algo que llevamos haciendo desde hace ya bastante tiempo, y sobre todo en los últimos, digamos, 2 o 3 años ha sido como una especie de explosión, no solamente el CTC, pero sobre todo el ctDNA, en prácticamente todos los tumores sólidos. Esta población con cáncer de cervix, en que la mayoría de las pacientes son pacientes jóvenes, sería cuestión de planteárselo quizás de una manera más estricta. ¿Cómo lo ven? Bueno, por un lado, buscando en lo que sería el rol de la célula circular tumorante en cáncer cervical, donde más se están haciendo gala en lo que es como factor pronóstico y predictivo, como mostraba este trabajo. Si uno evalúa trabajos previos publicados, digamos, la ventaja que tiene la célula, la información que nos da la célula tumoral circulante en cervix es que a mayor conteo, en este trabajo era dicotómico, tiene células, no tiene células, pero en otro trabajo lo que hacían era contar la cantidad de células tumorales circulantes, y a mayor número tiene mucha correlación con lo que es el FIGO de la enfermedad, y sobre todo como evaluación de respuesta, incluso como evaluación de respuesta temprana, incluso durante el tratamiento. Las pacientes que no logran negativizar la célula tumoral circulante o no disminuyen, no logran negativizar, tienen, como se mostró acá, peores resultados que las pacientes que sí. El desafío que plantea la célula tumoral circulante, como vos también un poco decías, es cómo la identificamos. En este trabajo mencioné que ellos tomaban 3 parámetros: que fuera célula nucleada, que fuera negativa para marcadores de leucocitos, que son células nucleadas, y un marcador tumoral específico como era la citoqueratina, pero que en realidad no son específicos de cervix, son específicos de tumores epiteliales. Estas 3 características, si uno ve otros trabajos, no son homogéneas en todos. O sea, de hecho hay otros que están investigando un poco marcadores de HPV para caracterizar mejor a la célula tumoral circulante. Y aparte hay un problema que dentro de lo que es la cascada de la metástasis está lo que se llama la célula epitelial en transición mesenquimal,
que la célula va perdiendo marcadores de epitelial, asimilándose más justamente a una mesenquimal, que son las que son parte de la cascada de la transformación de la célula para dar metástasis. Entonces, si uno busca con marcadores de citoqueratina, se puede estar perdiendo estas células en transición. Y lo que haría falta, sobre todo, tener marcadores más específicos de la célula, de célula de cáncer cervical. Y en lo que es imágenes que me preguntabas, lo que nos puede ayudar mucho es, todos hemos tenido pacientes que posterior a un tratamiento, ya sea en una resonancia o en un PET, como estaba en la pregunta, queda alguna imagen que la dan como inespecífica. La evaluación de los ganglios posterior a la respuesta a veces puede ser bastante dificultosa, o recibimos un PET que dice captación inespecífica en cervix o en ganglio, y ahí uno muchas veces lo único que queda es esperar a ver cómo se comporta eso. Ahí la determinación de la célula tumoral circulante nos podría un poco orientar sobre qué es esa imagen que estamos viendo. Ya, efectivamente, yo quería añadir algo, que como saben, en cáncer de cervix, por lo menos en mi práctica, y creo que en la mayoría, la valoración de respuesta completa esperamos hacerla aproximadamente a las 12 semanas, de 3 meses, en las que hacemos PET, plasma menos resonancia. Y en ese momento esperamos que sea metabólicamente negativo, aunque haya todavía residuo que se pueda ver anatómico, digamos, ¿no? Pero creo que esta es una de las situaciones, digamos, pacientes en los que tenían ganglios positivos, estadios 13-1, 13-2, en los que lo que usted comentaba, el PET, quizás no demuestra en ese momento. Yo no creo que haya demasiada utilidad en hacer ctDNAs o CTC durante o inmediatamente después del curso del tratamiento, porque esas células de cáncer de cervix están exfoliando continuamente. Pero quizás sería un grupo de pacientes en los que no se consigue una respuesta metabólica completa a los 3 meses, en los que se podría evaluar la posibilidad de un rescate quirúrgico siempre y cuando no haya contraindicaciones, por supuesto, para esa cirugía, como el cirujano quizás podría comentar al respecto. El cirujano, doctor Staringer, hay 2 Staringer. Sí, yo soy radioterapeuta, el cirujano no vino. El cirujano no vino. Bueno, pues entonces, como yo no soy cirujano, me permito hacer la respuesta. Creo que esa sería, quizás por el momento, si queremos ahorrar recursos, quizás sea en esa población de pacientes en las que hay todavía algo central, que no hay afectación parametrial, no hay afectación nodal, pero la enfermedad central no acaba de resolverse del todo desde el punto de vista metabólico. Si tenemos pocos recursos, quizás sería esa una de las posibilidades, un grupo de pacientes en las que hacerse. Y luego la cuestión para el doctor Lucas Staringer, si ¿qué cree que da más información, CTC o ctDNA? Y si puede elegir entre, y eso también va para el doctor Lisandrelo, si tiene que elegir entre las dos, ¿cuál cree usted que desde el punto de vista beneficio y económico resulta más rentable? Bueno, un poco arranco. A ver, la realidad que elegir entre PET-CT o PET-MRI es una cuestión de la disponibilidad del recurso. En Argentina creo que son muy poquitos los centros que hoy tienen la posibilidad de hacer PET fusionado con resonancia. La realidad es que incluso no es no me refería a la fusión, ya. No, o PET y o MR. Y o. Bueno, a ver, siempre para la evaluación es ideal si se puede contar con las dos. La resonancia magnética brinda un criterio en cuanto a la imagen y a la definición de la imagen con muchísimo mayor definición, y obviamente que la resonancia brinda información metabólica. Entonces muchas veces podemos llegar a ver ganglios o una captación, una imagen en el parametrio que cuando uno la complementa con PET
puede tener una definición metabólica y eso obviamente que nos puede llegar a cambiar la conducta que uno tomaría, sobre todo en la patología ganglionar, los estadios avanzados con compromiso pelviano, retroperitoneal. Poder hacer PET sería algo muy valioso, ya que la resonancia no tiene tanta capacidad para poder detectar enfermedad remanente en esos sitios. Gracias. Si les parece, pasamos al cáncer uterino. La dividí de nuevo en terapéuticas y predictores biológicos. En la cuestión terapéutica, el estudio que fue presentado por la doctora Cecilia Belén Ríos sobre el impacto de la irradiación externa o braquiterapia en el carcinosarcoma. Si pudiera comentarme cuáles son las principales limitaciones de este trabajo, porque en realidad, y si cree que esto de alguna manera nos va a ayudar a definir de una forma u otra cuál es el papel de la radioterapia y qué extensión de radioterapia se debe hacer en carcinosarcomas. Hola doctora, buenas tardes. Sí, es un trabajo que tuvo varias limitaciones para mi gusto. En primera instancia, que es de naturaleza retrospectiva, de un solo centro. Los 3 grupos que se compararon tuvieron distintos tiempos de seguimiento que son muy distintos entre sí. El grupo que hizo radioterapia sola lleva un tiempo de seguimiento de 98 meses. El que hizo radioterapia externa concurrente con quimio lleva 93 meses y el que hizo quimio con braqui 50 meses. Así que hay bastante disparidad entre los tiempos de seguimiento de los 3 grupos. También tener en cuenta que el grupo que hizo quimio más radioterapia externa, hubo algunos pacientes que hicieron boost de braquiterapia vaginal. Así que ese también no es un dato menor. Y otra cosa son los esquemas o los regímenes de quimioterapia, que no los menciona el grupo, pero posiblemente son también bastante distintos entre los 3. Así que a mi modo de ver todavía nos falta información sustancial, data y sobre todo tiempo de seguimiento y tratar de equilibrar esas ramas para obtener nuevos resultados más definitorios. Yo estoy de acuerdo con usted, o sea, yo creo que este trabajo no ¿Puedo agregar algo, doctora? ¿Puedo agregar algo que vi del trabajo? Doctor Luongo. Doctor Luongo, sí. Qué gusto verle. ¿Qué tal? Bien. No, simplemente me llamó un poco la atención las dosis bajas que hacían de braquiterapia, cuando hacían braquiterapia exclusiva, y la importante cantidad de recaída que tenía cuando se hacía únicamente la braqui. Nos llama la atención que las recaídas eran vaginales cuando estamos haciendo un tratamiento vaginal con braqui, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un poco de falencia. Creo que todos hacemos dosis bastante más altas cuando hacemos braquiterapia exclusiva, simplemente eso. Y lo otro a destacar que en este tipo de tumores, nosotros en particular hacemos triple plan, vamos a decir, hacemos quimio, hacemos radio y también hacemos braqui, ¿no? Hacemos todo junto, ¿no? Para poder controlarlo, porque sabemos la agresividad que tiene este tipo de tumores, ¿no? Sí, yo creo que vamos a seguir discutiendo los carcinosarcomas por el resto de nuestra vida. Y yo creo que uno de los problemas fundamentales es que los carcinosarcomas van a tener que, esa terminología va a tener que dejar de existir cuando dejemos de hablar de la histopatología como la conocemos ahora y nos vayamos más a lo que es la clasificación molecular de los tumores, y lo vamos a empezar a definir como tumores de alto riesgo. No sé cómo lo definiremos, pero desde luego los carcinosarcomas no son otra cosa que tumores endometrioides muy indiferenciados con otros componentes celulares. Entonces, de hecho, nosotros nos olvidamos del término carcinosarcoma y los tratamos como los tumores de alto grado indiferenciados. Entonces las recomendaciones deben hacer dependiendo de cuáles son los otros riesgos histopatológicos, pero estoy de acuerdo con el doctor Luengo. El manejo fundamentalmente está por las NCCN Guidelines, debe ser un manejo
multidisciplinario por la mayor parte de las veces. Y quizás el papel de la quimioterapia en carcinosarcoma, como en papillary cirrhosis, es más relevante que lo que es para los tumores adenocarcinomas endometrioides. Y luego, este sí que me pareció un trabajo más interesante, en el que como factor pronóstico generalmente se da en pacientes de bajo grado y digamos en el grupo favorable histológico, ¿no? Entonces la discusión la ha hecho muy bien el doctor anteriormente. Lo que quería ir esencialmente cómo seleccionaría pacientes con estadios patológicos 1 y 2 para la utilización de radioterapia externa o braquiterapia, basado única y exclusivamente en la expresión abnormal de beta-catenin. Bien, Higinia, a ver, sumaríamos una nueva herramienta, como quien dice. Nosotros tenemos ya muchos factores histológicos que nos ayudan a decidir, pero bueno, en muchos de estos casos estos factores histológicos no están presentes y por ahí tenemos la opción de la observación. La preguntita que hacemos con estos pacientes cuando tienen la expresión anormal de beta-catenina, y bueno, ya podemos incluirlos en tratamiento. Son, por ejemplo, los estadios 1A, 1B, que son un grado histológico 1, sin otros factores de riesgo, o por ahí un estadio 2 que tenga un grado histológico 1, sin invasión vasculolinfática, que por ahí en algunos casos a uno podría dejar una observación. En esto es una nueva herramienta que nos haría que estos pacientes tengan que hacer alguna adyuvancia. Y puntualmente yo elegiría la braquiterapia como un tratamiento principal, sabiendo que siempre tienen estos pacientes un pequeño porcentaje de posibilidades de recaer en pelvis también, así que me guardaría la radioterapia para esa oportunidad de ser necesario. Así que bueno, yo elegiría la braqui. ¿Cómo integraría? Ya sé que estos tumores por lo general son de bajo grado y bajo riesgo, pero ¿cómo integraría esto con, digamos, los que están reconocidos y los que se están incorporando en el estudio Rainbow, que como sabe tiene 4 grandes grupos de randomización basado en la asignatura molecular del tumor, que es a donde nos vamos a dirigir? Beta-catenin no está incluido como uno de ellos, o sea, se incluye P53, si está mutado o no, Poli, que es el bien reconocido como el más favorable de los grupos, independientemente de cuáles sean los otros factores moleculares que tenga el tumor, MMR, si el tumor es microsatellite stable o unstable. Ve usted que lo que quiero entender es, me da la impresión de beta-catenin ha sido estudiado durante muchos años, hay muchos papeles en la literatura analizando este factor, y sabemos todos que sí, que entre los pacientes que no necesitan nada porque son de muy bajo riesgo y los que necesitan algo como una braquiterapia vaginal, bueno, pues si tienes la oportunidad de hacerlo, pues quizás, pero si esa paciente tiene un poli que es mutado o ultramutado, ¿cómo varía el conocer beta-catenin, el tender a hacer una braquiterapia vaginal? No creo que tengamos la respuesta, o sea, no le estoy preguntando a nadie en particular, porque a no ser que alguien sepa la respuesta, pero creo que sí, que es un factor más, que es como si fuera una expedición, Fission Expedition que se llama, ¿no? Y ir buscando factores. Conocemos que está ahí, conocemos que tiene un factor pronóstico favorable, pero en realidad los que aparecen como independientes factores conocidos en este momento y corroborados en la clínica de forma prospectiva, beta-catenin nunca ha llegado a ningún puerto, que yo sepa. Pero bueno, lo dejo ahí por si alguien tiene algún comentario más al respecto, o soy yo la única que ve esto como un buen esfuerzo, pero sin mayor aplicación clínica. No, doctora, soy el doctor Martín Reines. 100% de acuerdo con usted. De hecho,
la subtipificación de los hepatocarcinomas en S1, S2 y S3 hace 12, 13 años por beta-catenina, P53, llevó a clasificar y a saber el pronóstico de esos 3 subtipos. Pero hasta el día de la fecha no hay ningún cambio en la conducta, ni generación por la industria de ninguna molécula que inhiba las proteínas Dijlbert. Así que coincido 100% por usted. Gracias por corroborar la información. Y finalmente, Luciana, ¿tenemos tiempo para hacer el último? ¿O ya Sí. me he pasado como siempre? No, Higinia, tenemos 15 minutos todavía porque los disertantes cumplieron al pie de la letra el tiempo. Así que estamos súper bien. Qué bueno, pues podía haber ido un poco más despacio, he pasado varias diapositivas rápidas. Sí. Tranquila, tome agua y Ok. tranquila, doctora. Hasta se me acabó la botella de agua. Vamos a las últimas presentaciones, las últimas presentaciones de cáncer de vulva, que la ha hecho nuestra compañera, la doctora Cecilia Belén Ríos, y ha presentado Drive. Que Drive, el nombre está muy bien, dosis definitiva de radioterapia en cáncer de vulva primario. Sí, un par de comentarios. Ya he revisado con detalle GOG 205 de David Moore, con un 60 y algo % de control local. La pregunta sería, si las pacientes que tienen recidiva, o sea, este es un estudio para tratamiento definitivo, pacientes que tienen recidiva de cáncer de vulva después de una vulvectomía radical modificada o vulvectomía parcial, ¿podría ofrecerse este tipo de régimen? Creo que es una pregunta importante porque con frecuencia los gineoncólogos no les gusta mucho hacer radioterapia después de la cirugía, porque piensan que la hacemos de forma arcaica y que está asociada con un índice de morbilidad muy alto. ¿Qué piensa de ello? Yo creo que sería una buena opción para estas pacientes, para aquellas pacientes que tienen recurrencias, optar por la radioterapia definitiva a altas dosis. Podríamos ofrecer un tratamiento a nuestras pacientes preservador de órganos también y con menos cirugías, con menos invasivas, menos extensas. Y creo que es hacia donde vamos, es hacia donde nos lleva este trabajo. Si bien nos falta seguimiento, data, podríamos también emplearnos con un enfoque de terapéutica definitiva, ¿por qué no? Y obviar la cirugía. Lo veremos más adelante con los resultados y en seguimientos a largo plazo, pero creo que es lo que viene y podría ser una opción de tratamiento. ¿Algún otro comentario de los panelistas? Además teniendo en cuenta, Doc, que con las técnicas sofisticadas que utilizamos de radioterapia, actualmente que utilizamos IMRT, podemos entregar altas dosis al volumen tumoral y poder proteger y los tejidos circundantes sanos. Así que en ese aspecto, no sé si... No, es eso mismo, ¿no? Que hoy tenemos una variedad de opciones terapéuticas para una recaída vulvar, ¿no? Tenemos tratamientos con electrones, tenemos tratamiento con braquiterapia intersticial, como dijo la doctora, podemos hacer IMRT, o sea que creo que sí es posible hacer una radioterapia radical luego una recaída de un paciente operado, ¿no? Sí, y por ahí también agregar que hablamos de altas dosis, tratamientos definitivos en vulva, pero el que maneja diariamente en el consultorio, el paciente de vulva, la toxicidad intratratamiento es alta y al paciente hay que explicarle desde el día 1 del consultorio la toxicidad intratratamiento la vamos a tener y el control son estrictos, las curaciones son estrictas, días de por medio, porque si uno pasa un control semanal, ya el paciente se nos va de las manos y tenemos que suspender y no es la idea. Si decidimos hacer un tratamiento definitivo, tenemos que hacerlo sin suspender y
bueno, y estando muy atento a esa toxicidad intertratamiento. Sí, absolutamente. Yo creo y sobre todo la buena técnica. La buena técnica, y me explico lo que quiero decir. Muchas veces yo he visto situaciones en las cuales, por ejemplo, en GOG 205, cuando revisamos muchos de los pacientes que se habían tratado en el estudio, los campos de irradiación muy poco conformados, la utilización de 3D, la utilización de bolus, a veces algo tan simple como la utilización, el paciente que tienen estas lesiones grandes, y los bolus se extienden hasta la parte medial de los muslos y en la zona suprapúbica. No tiene ningún sentido hacer un bolus en la piel sana, para nada. Entonces hay que hacerlo un bolus muy conformado en la zona de afectación tumoral grosera, donde hay infiltración de la piel. Lo mismo con el tema de las ganglios en las ingles. Con frecuencia se utilizan bolus para traer la dosis hasta la piel cuando el ganglio está justo debajo de la piel a 3 o 4 milímetros. No hay necesidad de estar añadiendo bolus que terminan haciendo descamación húmeda, ulceraciones, fístulas y demás. Y luego instaurar el tratamiento, digamos, profiláctico del cuidado de la piel, la nutrición, lo que llamamos sitz bath, ¿no? Que las pacientes estén continuamente muy cuidadas tópicamente, etcétera. Todo ese trabajo proactivo, como decía Luciana, es importantísimo. Yo acabo ya por darles un ejemplo de cómo pasaban las vulvas hace años, y ahora está terminando una paciente mía, 94 años tiene, y con ganglios positivos, bilaterales, fijos, y se ha recibido 6 ciclos de platino, y la dosis en el primario, así como en la afectación ganglionar, 56 Gray, todo dado en 27 fracciones, con intensificación del tratamiento en las zonas donde hay tumor y menos dosis por fracción en las zonas electivas, de forma similar a cómo se hace la intensidad modulada en cáncer anal. Son enfermedades esencialmente equivalentes, ¿no? Entonces hace un bus simultáneo, 3 niveles de dosis distintos, una para la zona electiva, una para la zona que es microscópica y otra para la zona grosera, de afectación grosera de enfermedad primaria o regional. Y lo está tolerando como una reina, y ya acaba, creo que el martes de la semana que viene. O sea que, y como le digo el ejemplo simplemente porque tiene 94 años, o sea que la gente más joven todavía, la tolerancia podría ser mejor, y no debe ser una limitación para hacerlo en tratamiento inicial o en el tratamiento recurrente, como decía la doctora. Y el otro factor también es pensar en las toxicidades a largo plazo. Comentaba en la presentación la estenosis vaginal, y la estenosis vaginal afecta la calidad de vida. ¿Podría comentar al respecto? Sí, fue uno de los principales efectos secundarios que lo tuvieron el 40% de las pacientes. Sabemos que clínicamente eso se va a traducir con disminución de la secreción vaginal, alteración de la vida sexual de las pacientes y también dificultad en los exámenes ginecológicos posteriores. Así que es un tema a tener en cuenta, enfatizar y hacer hincapié en el uso de dilatadores vaginales. De hecho, en el trabajo se vio que las pacientes que lo habían utilizado tuvieron menos tasa de estrechamiento vaginal o que lo pudieron resolver. Sería interesante, me parece también, que se pudiera hacer un cuestionario de calidad de vida. No sé si las pacientes del trabajo se les hizo, pero para en el tiempo saber cómo resolvieron esa toxicidad. No sé si alguien... Higinia. Señor. También estábamos hablando del manejo de la toxicidad, y publicaron ayer en JAMA Oncology un trabajo interesantísimo en pacientes con cáncer de mama y cáncer de cabeza y cuello para disminuir la toxicidad cutánea
de mupiracina nasal y baños de clorexidina a días alternos, y la rama de pacientes que cumplió con el protocolo no presentó toxicidades mayores a grado 1, que creo que abre como nuevas posibilidades que nos afectan a todos en esta patología, particularmente lo que es la vulva. Entonces vendría a ser como el control de la proliferación bacteriana descontrolada ante la epitelitis puede llegar a disminuir las epitelitis estas tan marcadas que a veces nos impiden cumplir con el tratamiento en tiempo y forma, condicionando también el resultado de los mismos. Gracias. En cuanto a los dilatadores, yo creo que eso es una conversación que se debe, de hecho, tener con todas las pacientes ginecológicas que reciben radioterapia, en particular las de vulva, porque efectivamente la estenosis vaginal puede ser más que vaginales a nivel de introito, que hace que tengan mucho más dificultad a la hora de tener relaciones sexuales. Pero todas las pacientes, por lo menos en mi clínica, todas las pacientes ginecológicas que entran por la puerta, que van a recibir tratamiento a la pelvis, con o sin braquiterapia, o pacientes que van a recibir braquiterapia sola o irradiación externa sola, todas esas pacientes, cuando completan el tratamiento, tenemos unas instrucciones, que además las tengo en inglés y en español, para utilizar dilatador vaginal. Dependiendo de la anatomía de la paciente, tenemos varios diámetros de dilatador vaginal, y además también las duchas vaginales utilizando agua oxigenada muy diluida al 1:10. Y eso lo van a hacer de 2-3 veces a la semana, y por un mínimo de 3 meses, porque a los 3 meses no hay que hacer los dilatadores por el resto de su vida, no sé, que la paciente no sea sexualmente activa, y entonces puede hacerlo, pero bajando la frecuencia semanal. Las duchas vaginales para evitar la vaginitis y mantener la vagina lubricada, y luego el dilatador, dependiendo cuando vengan las revisiones periódicas, dependiendo de cómo esté la vagina, aumentamos el diámetro del dilatador hasta un diámetro razonable, evidentemente. Y luego también, sobre todo en las pacientes que no son sexualmente activas, una de las cosas, por si les sirve de algo, que yo hago es, tenemos los dilatadores en el departamento, y entonces les hago una sesión con la enfermera de cómo tienen qué postura deben ponerse y cómo deben ponerse el dilatador, y entonces ellas lo hacen en mi presencia para estar seguros de que no se hacen daño y lo hacen de forma apropiada. Y la verdad es que se nota la diferencia, y puedes decir cuando vas a hacer el examen de seguimiento quién te lo está utilizando y quién no, independientemente de lo que la paciente diga. Yo creo que ya estamos. Comentarios por parte del panel. Una pregunta para el oncólogo médico, que casi se me escapa porque no la puse ahí. ¿Cómo ve usted? O sea, cada día tenemos más información sobre el uso de inmunoterapia, por ejemplo, en tumores que son HPV, relacionados con el HPV, en el canal anal, la utilización de inmunoterapia en cáncer de cervix. ¿Cómo lo ve en vulva y por qué no lo hacemos? Porque no vamos a tener estudios randomizados en vulva cuando la incidencia, o en cáncer vaginal, HPV positivo. ¿Cómo ve eso? A ver, el uso de inmunoterapia en los pacientes, como bien dijo usted, inmunomediados, con alto burden tumoral o alto TMB, es fácil hacer trials cuando la incidencia es alta. En una patología huérfana como cáncer de vulva o cáncer de pene es bastante difícil. Ahora bien, hay trials que ya finalizaron para cáncer de pene con alta respuesta completa. Un fase 2 finalizó el año pasado y está ongoing en el fase 3. Esperemos que pase lo mismo con cáncer de vulva, pero va a depender de los países pobres como nosotros, que son los que más incidencia tienen. Esa es mi respuesta. Ojalá esté disponible. Yo creo que, gracias,
es una oportunidad para unir fuerzas entre distintas instituciones de distintos lugares del mundo. El cáncer de vulva podríamos hacerlo si lo hacemos de forma internacional, porque no hay manera de que una institución sola pues, sea capaz el cisplatino no es una droga que sea tan inocua, tiene sus toxicidades y es un radiosensibilizante extraordinariamente poderoso. Entonces creo que utilizar otro agente en el que ya vemos que puede ofrecer respuestas completas en el tratamiento metastásico y ponerlo en combinación con radioterapia podría ser algo que podríamos pensar en hacer para vagina, cáncer de vulva. Muy bien. Yo tenía un par de preguntas para el cirujano, pero como no está, Sí. pero la última pregunta, si me permiten, voy a preguntársela al panel. ¿Qué es lo que ustedes hacen en pacientes que de forma clínica tienen una respuesta completa? Hacen un examen bajo anestesia, los ginecólogos hacen un examen bajo anestesia con biopsias múltiples de la zona que estaba afectada, hacen una excisión local de la zona que estaba afectada. ¿Cómo lo manejan la situación esa? Pues la doctora Ríos, si quiere comentar, o Luciana. Doc, no tenemos gineco-oncólogo, pero retrucándole su pregunta, cuando las pacientes terminan braquiterapia en el cáncer de cuello uterino, que normalmente esperamos 3 meses para evaluar respuesta. Mi pregunta es que, como en la práctica clínica, yo particularmente lo que hago es un examen ginecológico el día de la consulta, para evaluar bien qué tamaño tengo y para evaluar respuesta cuando voy a la braqui. Hay veces que cuando uno termina la última sesión de braqui, ve el cuello fundido, no ve nada, y hay veces que tenemos esos cuellos exofíticos con lesiones residuales de 3 centímetros, 4 centímetros. En ese caso, Higinia, ¿igualmente esperamos los 3 meses para evaluar la respuesta o directamente vamos a la biopsia? No, yo desde luego no biopsio nada al final de la braquiterapia, a no ser que sospeche que está progresando. Porque al final de la braquiterapia, como tú sabes bien, muchas veces los cervix están tan inflamados, están tan distorsionados, que puede dar la impresión de que las cosas van peor, pero en realidad lo que hay que esperar es que toda esa respuesta inflamatoria baje, ¿no? Bien. Entonces, nosotros lo seguimos de forma, cada 4 semanas, la paciente me ve a mí, alternando con el gineco-oncólogo. Y a los 3 meses hacemos PET. Si pensamos que existe, desde el punto de vista clínico, una progresión precoz, entonces hacemos el PET antes. Porque lo que queremos en ese momento, tú puedes hacer un PET a las 4 semanas, si el SUV está bajando, tranquilidad. Ahora, si el SUV está subiendo o hay afectación regional, lo que sea, la situación es distinta, ¿no? Pero yo desde luego no, a no ser que tenga desde el punto de vista clínico y eso haciendo el siguiente punto, si la paciente no se puede ver de forma clara en el examen clínico en el despacho, entonces la llevamos a quirófano, pero intentamos no hacer biopsias demasiado temprano, sobre todo en tumores que han sido muy ulcerados, muy friables, porque aumenta también el riesgo de fístula. Solamente en el caso de que sospechemos que hay lo cual es muy inusual, progresión. Bien, muchas gracias, Higinia, muy clara. Bueno, Higinia, nos apremia el tiempo, así que si usted no tiene más preguntas para el panel, vamos a dar por finalizada la sesión. Gracias, ha sido un placer estar con todos ustedes y les deseo lo mejor y esperemos que si estoy invitada el año que viene les pueda ver. Y si no estoy invitada, pues también me paseo por Buenos Aires. No, por supuesto. La esperamos de forma presencial el próximo año y muchas gracias por sus aportes que siempre son tan enriquecedores. Y también agradecer a todo el panel
excelente. Así que bueno, damos paso al siguiente módulo. Gracias, el panel ha sido brillante. Gracias.